vez que hay entre tu mente y este humo de café. ¿Qué es lo que te está costando tanto traducir? Tal vez no exista una manera de decirlo sin herir. Dilo de una vez, dilo en línea recta, no te enredes por mentir. Y alza tu mirada que le ves. Gracias. Estaba yo hablando con el micrófono apagado. Gracias, Manfred. Eso pasa cuando está uno en vivo, ¿verdad? Le estaba agradeciendo a toda la gente que hoy nos acompaña, ya sea en vivo o ya sea que posteriormente vea la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo número 6 de Tablero Geopolítico. Yo quiero aprovechar, antes de saludar a Río y a Manfred, yo quiero aprovechar para agradecerle un montón a la gente que a mí por lo menos me ha mandado mensajitos ahí por WhatsApp y por otras redes diciendo que les ha gustado mucho el programa. Hace unos días tuve la oportunidad de compartir con algunos exalumnos en el liceo Hernán Vargas que llegaron ahí a una actividad que tuvo el liceo y fue bonito escuchar de parte de algunas personas buenos comentarios, que qué bueno el programa y que les gusta mucho y que etcétera, ¿verdad? Entonces, vieras que eso me parece digno de rescatar y me parece todavía más digno de rescatar el hecho de saber que el programa lo estamos haciendo con gente de Juan Viñas, ¿verdad? Que el Río, Manfred, ¿verdad? Son guarapos que estudiaron allá, que conocen mucha gente allá y yo tengo muchos años trabajando allá. Entonces, bueno, agradecerle mucho a esas personas que tanto al Río como a Manfred como a mí nos han dado palabras de aliento y nos han dicho que el programa pues les gusta y ojalá que estos capítulos también les siga gustando. Recordarle a la gente que nos vea en este capítulo, que tal vez la primera vez que nos observa, nosotros no somos expertos de geopolítica, somos profesores de estudios sociales que nos apasiona la geopolítica e intentamos darle a ustedes varias caras de la misma moneda. Nosotros no queremos ni pretendemos decirles qué es la verdad sobre un tema. No tenemos la verdad sobre un tema. Sencillamente damos nuestra opinión, pero intentamos fundamentarla con una serie de fuentes para que ustedes se hagan su propio criterio. El capítulo de hoy es precisamente la soberanía nacional en medio de la geopolítica. ¿Qué tan independientes somos? Esa es la pregunta que hoy nosotros, más que contestarla, queremos plantearle a todos ustedes que nos vean. ¿Qué tan independientes somos? América Latina y Costa Rica, ¿qué tanta soberanía tendremos en el siglo XXI? Ese es el programa que hoy vamos a desarrollar. Quiero saludar a Río y a Manfred, compañeros, saludos. Saludos, igual Eduardo, Manfred, un placer estar con ustedes de nuevo, a las personas que nos escuchan, que nos ven, agradecerles la sintonía, el tiempo que toman para vernos. Sabemos que en todo el ajetreo de la vida cotidiana siempre hay cosas que hacer y tomarse el tiempo un ratito para escuchar estos temas realmente es muy bueno de agradecerle porque estos temas son los que vivimos el día a día en el cual nos estamos desempeñando, rodeándonos, entonces es importante mantenerse al tanto, al día con estos temas y ver qué tanto pintan para nuestra vida cotidiana, porque nos vamos a ver afectados sí o sí con todos estos temas, no solamente el de hoy, sino con el que hemos estado hablando días atrás. Hola, hola, ¿cómo están todos? Edu, Río, bueno, bienvenidos a todas las personas que nos siguen y nos fueron a observar por Comunicaciones Jiménez. Llegamos a la media docena ya, Edu, con Excelente, este programa, buenísimo. Sí, muy ¿verdad? bien. Ya ahí vamos poco a poco y un tema bastante interesante, ¿verdad? Como los que hemos planteado en los últimos programas, muy relacionado con lo que vivimos, entonces, no, ¿verdad? No queda otra que ojalá lo disfruten, perdón, y lo disfrutemos y que las personas ahí que nos están observando puedan comentarnos y decirnos qué piensan o qué dudas tengan al respecto. Y bienvenidos. Eso es, aquí estoy intentando yo conectarme sin hacer un escándalo aquí en el celular para ir siguiendo la transmisión en vivo y por supuesto para aquellas personas
que nos quieran acompañar hoy y hacer algún comentario o preguntar algo, bueno, están cordialmente invitados e invitadas. Vean, una de las cosas importantes de la geopolítica es que esos temas nos ayudan a comprender el mundo en el que estamos. Y creo que una de las razones por las cuales tanto Río, a Manfred como a mí, hacer este programa nos llama la atención y lo hacemos con mucho cariño y sacamos el ratito, es porque yo creo que los tres tenemos bien claro que necesitamos ser un poquito analíticos, necesitamos tener bien claro el panorama, lo que sucede en el mundo y comprender que lo que pasa en el mundo nos afecta. Yo creo que los 6 capítulos que hasta el día de hoy hemos hecho, hemos intentado siempre hablar de lo que pasa fuera de nuestro país, pero para entender cómo eso nos afecta a nosotros. A veces creemos que lo que está sucediendo en zonas tan lejanas como en Ucrania o lo que está sucediendo en Argentina no tiene nada que ver con nosotros y estaríamos muy equivocados si pensamos así. Realmente esos conflictos directa o indirectamente nos afectan, ni qué decir todas las problemáticas políticas, sociales, económicas que hay en América. Bueno, entonces lo primero que queremos hacer para el programa del día de hoy es hablar brevemente sobre qué entendemos por soberanía, porque en las aulas de los centros educativos, principalmente de secundaria, y en las universidades, según la carrera que uno escoja, pues se nos habla que una particularidad de Costa Rica como sistema democrático es que somos un país soberano. De hecho, en las aulas, tanto Río como Manfred, nos ha tocado decir a nuestros alumnos en educación cívica que una característica de un sistema democrático es su soberanía. Pero exactamente, ¿qué es soberanía? Bueno, podríamos resumirlo sencillamente como esa capacidad que tiene un país de tomar sus propias decisiones. Eso es soberanía, resumiéndolo, ¿verdad?, a un concepto bastante sencillo. Ahora bien, otra cosa que tenemos que entender es que tanto hay decisiones que un país toma por medio de su gobierno a nivel nacional, como hay decisiones que toman los gobiernos a nivel internacional. Y muchas veces nosotros como ciudadanía no nos damos cuenta de esas decisiones que se toman a nivel internacional. Se supone que para eso es que elegimos a un presidente, elegimos diputados, etcétera. Pero en muchas ocasiones no nos damos cuenta. Les doy un ejemplo muy sencillo. Hace algunos años atrás, como parte de la presión que Estados Unidos ha ejercido sobre Venezuela, aparece la figura de Juan Guaidó. Y Juan Guaidó, este presidente autoproclamado, etcétera, resulta que Juan Guaidó envía un diplomático a Costa Rica para que sea el enlace, ¿verdad?, internacional con el país. Pero el problema es que en Costa Rica la embajada estaba administrada por un embajador nombrado por Nicolás Maduro. Entonces la pregunta era, entonces, ¿cuál embajador habla con Costa Rica? ¿El embajador de Nicolás Maduro o el embajador de Juan Guaidó? Bueno, es ahí donde entran las decisiones geopolíticas y Costa Rica en aquel momento, en el gobierno de Carlos Alvarado, decidió reconocer al embajador enviado por Juan Guaidó, a pesar de que entonces en Venezuela tuvimos un doble presidente. Entonces, en ese momento Costa Rica toma la decisión toma la decisión, o sea, en su soberanía, una decisión internacional, de abrir las puertas al embajador enviado por Juan Guaidó. Mucha gente no se dio cuenta. La mayoría de la población costarricense, eso ni frío ni calor. Mucha gente no lo entendió, lo pasó por desapercibido, pero bueno, a eso me refiero con ese tipo de decisiones internacionales, por mencionar uno. Pero ahora en el desarrollo del programa de hoy vamos a ver cómo se han tomado muchas decisiones y algunas de esas o muchas de esas decisiones a nivel internacional dependen mucho de lo que nos digan las potencias, por un lado estadounidense u otras potencias que por ahí tienen influencia sobre Costa Rica. Entonces, la primera idea que vamos a tener claro es precisamente esa, que cuando hablamos de soberanía es esa capacidad de tomar decisiones. Entonces, ahí volvemos a la pregunta, ¿tiene Costa Rica y tienen los países de América Latina realmente ese poder de decidir cuáles son las políticas que quiere aplicar dentro de su país y cuáles son las políticas que quiere aplicar a nivel internacional? Bueno, vamos a ver si en el transcurso del programa logramos un poco hablar sobre el tema
para que al final, en los últimos minutitos, bueno, sean las personas que nos observen los que tomen criterio y al final digan por su propia cuenta si creen que en realidad los países latinoamericanos y Costa Rica específicamente tenemos soberanía plena o una soberanía relativa. Compañeros. Sí, Eduardo y Río, es que este tema, digamos que se ha evidenciado muchísimo más con el uso de las redes sociales en los últimos años, ¿verdad? Porque antes eran temas en los cuales las personas se daban poco cuenta de lo que sucedía, ¿verdad? En torno a una decisión y lo hemos visto en los últimos programas, ¿verdad? De cómo las redes sociales han jugado un papel importante en que las personas conozcan, ¿verdad? Y divulgar ese tipo de información. Antes, digamos que las personas estudiosas, las personas que estaban metidas en esta temática, podrían dar fe, ¿verdad? De las diversas situaciones de cómo un país tan pequeño como el nuestro, ¿verdad? Se ha visto sometido en muchos ámbitos y condicionado desde el punto de vista económico, político y social, ¿verdad? A tomar una X o Y decisión a favor de un país, a favor de un país con el único fin de obtener incluso ayudas económicas, ¿verdad? Y ahí es donde uno dice soberanía hasta qué punto, o soberanía de decisiones. Entonces, creo que, bueno, más adelante vamos a tener unos cuantos ejemplos, pero sí, ese tema de lo que es la soberanía y los intereses políticos que hay en el mundo actual, en donde nuestro país se ve enteramente afectado porque no es un tema ajeno a lo que sucede, de ahí, al final de cuentas, estamos inmersos en esta realidad, ¿verdad? Y más en un mundo tan globalizado como el actual, ¿verdad? Donde estamos en esa en esa cuarta ola de la información y al final de cuentas, queramos o no, nos va a salpicar de alguna u otra manera. Río, no sé si tendrás algo más. Sí, digamos, nuestra soberanía como país muchas veces en tela de duda, también se ha puesto muchas veces en desigualdad, en convenios internacionales, decisiones que se toman las bambalinas, nuestra soberanía ha estado muchas veces y es ahí donde lamentablemente la información no nos llega. Las veces que nos ha llegado información sobre algún acontecimiento, alguna decisión que se está tomando y no realmente es la que el pueblo necesita, el país requiere para que vaya creciendo económica, social o cualquier aspecto, es donde el pueblo puede hacer valer esa soberanía y lo hemos visto incontables veces a través de la historia. Costa Rica pues ha luchado por tener soberanía en varios aspectos que, bueno, ahora más adelante los vamos a tocar, pero sí es una lucha constante. Esto de la soberanía no es decir que soy soberano y ya está, ¿verdad? Sino es una lucha constante, el día a día, incluso hasta con uno mismo, ¿verdad? Uno mismo está en esa lucha mental pues, de ser libre uno mismo, pero en algún momento el choca contra pared o en algún momento el mismo sistema te va a absorber y eso pues pasa también con el país en busca de una soberanía pues plena, ¿verdad? Edu, perdón que te interrumpa, eso que dice Río es interesante, ma. O te unís, o sea, o lo haces o lo haces, no tenés otra opción, entonces ahí es donde, pucha, nos vemos afectados, ¿verdad? Ahí es donde nos vemos afectados, como país, indistintamente de la decisión que queramos. No podemos nadar contra corriente y solo. Correcto. Ahora, cuando hablamos de soberanía, es que hay que ver que hay muchas formas de soberanía. Está soberanía en la forma de pensar, que decía Río, está la soberanía cultural, la soberanía política, la soberanía económica, y ahí podemos hablar. Tal vez si Steven me ayuda con la primera imagen, justamente para ilustrar un poco esto de qué tan soberanos somos. Precisamente en estos días el semanario Universidad sacó una publicación
Esa publicación salió en estos días. Entonces, es para que la gente que nos está observando se dé una idea de esto, ¿verdad? Quiero aprovechar para saludar a doña Marixa, que está por ahí con nosotros. Ahí nos puso un mensajito. Saludos, doña Marixa. Ya es fiel, ¿cómo se Ah, no, llama? fíjense que ahora. Fiel seguidora. Si no, Y si luego, no. sí, buenísimo. Y saludo a Verónica Cordero. Un saludo, Verónica. Y ahí ve, por aquí nos estamos observando. Qué bonito cuando uno logra captar la atención de alumnos y exalumnos. Les cuento, yo no sé en el caso de Manfred, pero en el caso mío hay algunos alumnos ahorita del colegio que inclusive siguen los programas, les llama la atención. Y eso es bonito, ¿verdad? Porque uno quiere que la juventud, las personas jóvenes, dice es que la gente joven a esos programas les aburre. Sí, pues uno sabe que en la etapa de la vida en la que están, no a muchos son sus intereses ahorita, pero qué bonito cuando uno sabe que hay jóvenes que de verdad les interesa y que se van formando, y entonces uno siente esa responsabilidad de hacer las cosas bien. Bueno, les comentaba esa noticia. Vean lo que dice. Para nada sirvió. Está hablando del TLC. Para aquellos que no sepan, el TLC es el Tratado de Libre Comercio, que ese Tratado de Libre Comercio generó en aquel momento cualquier cantidad de roncha, ¿verdad? Tuvo que irse hasta un referéndum y todo aquello. Estamos hablando de los 2000 por ahí, ¿verdad? Hace más de 20 y resto de años. Y el TLC pues tenía como objetivo hacer un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué traigo este tema? Porque resulta que en estos meses a Donald Trump, que es el hombre que se ve ahí, ¿verdad? De hecho, se ven en la sillita American First. De Donald Trump se le ocurrió sencillamente ponerle aranceles a un montón de países, incluido el nuestro. Como nosotros somos un país amigo, aliado de Estados Unidos, entonces nos trató, entre comillas, bien. Pero lo que intenta realizar Semanario Universidad, con este reportaje, es cómo Donald Trump toma una decisión en el ámbito comercial que nos afecta a nosotros. Y nosotros sin poder reaccionar al respecto. Porque si el gobierno costarricense se queja, si el gobierno costarricense levanta la voz y dice que el 10% es mucho, o decide no comerciar más con Estados Unidos y de pronto hacer un aspaviento y irse para otro país a comerciar, eso nos puede generar problemas con Estados Unidos, así como lo oyen. Entonces, vean cómo en el ámbito económico Costa Rica no es tan soberano, no puede tomar decisiones tan a la ligera, tan sencillo como tal vez quisiera. Hoy, Costa Rica, digamos que el presidente Rodrigo Chávez dijera, bueno, rompo relaciones comerciales con Estados Unidos y voy a comerciar con China y con Rusia, compañeros, yo no sé qué tan virulenta sería la reacción estadounidense, pero no le gustaría para nada. Y uno se preguntaría, pero últimamente a Estados Unidos, ¿qué? Nosotros deberíamos comerciar como país con aquellos otros países que nos den las mejores condiciones, que es ahí donde entra el tema de la soberanía. Eso es como que Manfred vaya a comprar un producto a una tienda. Manfred va a la tienda que él quiera. Ahí aplica su soberanía, ¿verdad? Como individuo, yo voy a la tienda que yo quiera, que es la más cara, que es la más barata, ya sabré yo a cuál tienda voy, pero yo voy a la que yo quiera. Pero resulta que a nivel internacional, a nivel de geopolítica, eso no es tan sencillo. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo la soberanía depende en qué tema y en qué ámbito aplica. Steven, ¿me ayudas con la segunda imagen, por favor? Esta segunda imagen es una noticia internacional, tiene que ver precisamente con Perú. Vean, esto de acá dice, Donald Trump, proteccionismo amenaza a la soberanía y economía de los países latinoamericanos. Aunque aquí no veo bien, lo veo borroso, pero ese reportaje de La República, que es un periódico peruano, es de enero, si no estoy mal, del 2025, es de este año. Entonces, vean que estos temas han estado en boca de algunos sectores, principalmente sectores intelectuales, sectores económicos, pero esos son temas que todos deberíamos entenderlos, conocerlos, comprenderlos, porque eso nos afecta absolutamente a todos. Resulta, compañeros, que en este reportaje que hace la República, en este caso la peruana, ¿verdad? No la República de Costa Rica. Este periódico, La República de Perú, analiza el caso de el puerto que se construyó en Perú, en la costa pacífica, y cómo Donald Trump está amenazando a Perú diciéndole que
Estados Unidos está dispuesto a ponerle aranceles hasta de un 60% a todos los productos que entren en ese puerto, ¿verdad? Y que sean productos que vengan de China. Porque para los que tal vez no están muy enterados, este puerto, que ahorita se me escapó el nombre, este puerto peruano, es un puerto financiado en gran parte por dinero chino. Entonces, y obviamente lo que quiere China es ampliar la ruta a la seda, que es un tema que más adelante perfectamente podríamos nosotros hablarlo acá. Y en esa ruta de la seda, de lo que la pretensión de China es justamente tener varias puertas de entrada a América Latina para vender sus productos. Entonces ya Estados Unidos le está diciendo a Perú, bueno, si ustedes hacen eso, le vamos a poner ese impuesto de un 60% para que esos productos sencillamente se disparen sus precios y no puedan ser, no se puedan vender en ningún lugar, ¿verdad? Entonces, otra vez volvemos al tema de qué tan soberanos somos. Ya les di un ejemplo a nivel de Costa Rica, ahora les doy un ejemplo a nivel latinoamericano, porque si somos soberanos, entonces significa que Perú puede hacer puede hacer un puerto con la colaboración de cualquier país y no debería eso generar ningún problema. No, o sea, no debería crear roncha, no debería crear ningún tipo de amenaza por parte de otro país. Más en cambio, vean cómo en los dos casos, tanto en el caso de Costa Rica como en el caso peruano, es Estados Unidos el que de alguna manera quiere poner límites o nos quiere decir suave. Usted no puede negociar con quien quieran en el momento que ustedes quieran. Aquí es negociar primero con nosotros y luego vemos lo demás, ¿verdad? Y bueno, y aquí podríamos discutir el destino manifiesto, la doctrina Truman y todo aquello, ¿verdad? Pero esa no es la idea acá, pero sí para que las personas que nos están viendo empiecen justamente a generarse esas preguntas. Pucha, mira, sí, yo no sabía esto de Perú, voy a investigar un poquito. Mira, esto de Costa Rica, qué interesante. Hay otros casos, por supuesto que los hay. Entonces, compañeros, no sé quién quiere tirarse el agua ahorita y seguir hablando de eso. Dale, Río, si quiero, o me mando yo, cualquiera. Dale, ahorita. Okay. No, Edu, esto que vos colocás, reafirma más que hemos ido siempre el patio trasero de los Estados Unidos, man. O sea, Así nos llaman, así nos llaman. Al final de cuentas, América para los americanos, ¿verdad? Correcto. Ellos históricamente, nos han tratado siempre de controlar de una u otra manera y al final de cuentas eso se ve reflejado. Uno dice, ¿hasta qué punto hasta qué punto llega esto? O sea, se ha intensificado en los últimos tiempos, ¿verdad? Se ha intensificado en los últimos tiempos con presidentes, ¿verdad? Como Donald Trump, ¿verdad? Como Donald Trump. Entonces ahí, Río, te doy el pasecito. Sí, no, es muy interesante, digamos, cómo la soberanía de un país se ve cuestionada con estos asuntos. Y es que, bueno, a lo largo de todos los programas que hemos realizado, hemos visto cómo Estados Unidos ha estado intentando, eh, pues, cuestionar o hacerse de la soberanía de otros países, ¿verdad? Porque eso es lo que ha estado intentando. Pero también, digamos, esto lo vemos a nivel latinoamericano, a nivel del continente americano, pero también, digamos, esto pasa en países europeos, pasa en países asiáticos, de que sus propias países asiáticos se ven obligados a renunciar a su soberanía para obtener algún tipo de beneficio. Incluso vea el caso de Indonesia, Shanghái, todo esto de que China no lo está reconociendo como país y busca aliados que no realicen tratados con estos países para, pues para eso mismo, ¿verdad? Verse beneficiados. Entonces, esto a nivel latinoamericano lo vemos muy visualizado porque estamos en el mismo charco, pero también a nivel global con otros países se ve también muchísimo e igualmente repercute en,
en Costa Rica. Por ejemplo, lo de Taiwán, que tuvimos que romper relaciones con Taiwán para que China pues nos acogiera. Entonces, ¿de dónde está realmente la soberanía cuando un país nos, mm, vamos a obtener consecuencias de un país si no realizamos tratados con él o si no le hacemos caso, ¿verdad? Entre comillas. Edu, y no solo países, ¿verdad? Porque creo que aquí nos hemos enfocado, digamos que en Estados Unidos, pero organizaciones supranacionales que al final de cuentas, ¿verdad? Nos dictan la ruta y si no vas por esa ruta, estás fuera. Llámese una OMC, llámese un Banco Mundial, ¿verdad? Que históricamente nosotros tres sabemos y las personas deben de saber, las que nos están observando, han movido este país y nos han suprimido o nos han hecho debilitar el Estado Social de Derecho de Costa Rica a cambio de ayudas y, y eso ha sido claro, ¿verdad? Desde el 80 para acá, desde 1980 para acá, tuvo una mayor afectación, ¿verdad? Ese Estado Social de Derecho, especialmente por esas políticas de las organizaciones supranacionales, ¿verdad? Tomando en cuenta que Estados Unidos juega un papel importante en estas organizaciones. Compas, y para la gente que nos está observando, agradecerles un montón ahí las personas que están sacando su ratito para acompañarnos. Miren, es que ese tema de la soberanía es tan interesante porque cuando uno empieza a ver qué decisiones toman políticamente los gobiernos, es que usted se da una idea de quién es aliado. Y ahorita lo que tenemos que entender ahorita es que hay dos superpotencias que están intentando a posicionarse de la mejor manera posible en América Latina, que es China y Estados Unidos. Bien lo decía Manfred, ¿verdad? Para Estados Unidos nosotros somos su patio trasero. En la medida en que Estados Unidos tenga a América Latina controladito, su seguridad nacional está relativamente estable. ¿Por qué tienen debajo del zapato, por ejemplo, a Cuba? Bueno, porque Cuba se le ha querido salir del saco, ¿verdad? Con las ideas comunistas y todo aquel asunto. ¿Por qué Estados Unidos no es tan amigo de Nicaragua? Bueno, Nicaragua tiene sus particularidades, los hermanos nicaragüenses, pero es que también Nicaragua ideológicamente se le ha querido salir del saco. Lo mismo pasa con Venezuela. Y si ustedes se ponen a ver aquellos países que del todo no son congruentes con las políticas o no están alineados con las políticas estadounidenses, son los países que ahorita están pagando algún precio en esas inestabilidades políticas. Vean lo que está pasando, por ejemplo, durante ya varias décadas en Bolivia, en Perú, ¿verdad? La misma Brasil. Brasil ha tenido un vaivén ahí en cuanto a esas relaciones internacionales. Con la época de Bolsonaro, era muy pro Estados Unidos. Ahora con la época de Lula da Silva, ella ya es más pro izquierda, ¿verdad? Más cercano a Rusia. De hecho, no sé si ustedes vieron el desfile militar ahora para el 9 de mayo de Rusia. Lula da Silva estuvo en ese desfile militar, lo mismo que estuvo Nicolás Maduro. Entonces, uno ve más o menos ahí cuál es el teje y maneje a nivel internacional y cómo las decisiones geopolíticas de estos países responden mucho a esos aliados que tienen. En el caso nuestro, Costa Rica históricamente siempre ha sido un país de centro derecha, ¿verdad? Ustedes me corrigen, y por lo tanto ha sido muy aliado de Estados Unidos. Lo hemos visto, por ejemplo, en las dos guerras mundiales. Costa Rica en las dos guerras mundiales le declaró la guerra a Alemania para congraciarse con los Estados Unidos. Y un detalle muy particular, que bueno, Río y Manfred son más carajillos que yo, pero para la gente que nos está viendo, por si no tiene el dato, si quieren, búsquenlo. Cuando se dio el atentado en las Torres Gemelas, George Bush hijo, sale en la televisora nacional estadounidense y prácticamente le declara la guerra a los terroristas del Talibán. Pero resulta que entonces George Bush dice, bueno, a partir de ahora están los países que están conmigo y el que no está conmigo está contra mí. Ok, y publicó en la página oficial del Pentágono, si no me equivoco, publicó la lista de los países aliados
que estaban de acuerdo en la invasión que iba a hacer Estados Unidos a Afganistán para buscar a Osama Bin Laden y toda aquella cosa. Cáigase de espalda para el público que nos está viendo. En esa lista de países aliados estaba Costa Rica sin ejército. Ujú. Y uno dice, ¿y por qué Costa Rica tomó esa decisión geopolítica? Porque si no lo hacía, inmediatamente le decía a Estados Unidos, estamos contra ustedes. Entonces, el embajador de aquella época, yo me imagino que las patas le pegaban atrás, ¿verdad? Encarrerísima para que lo apuntaran en la lista. Sí, levantaba la mano y todo, seguro. Claro, y aquello fue un ridículo para Estados Unidos, porque cuando se revisaba la lista, eran un montón de países que no tenían ejército. De hecho lo resaltaron a nivel internacional. O sea, resaltaron que algunos de los países que estaban apoyando las acciones militares que iba a ejercer Estados Unidos eran países que ni siquiera tenían ejército. Y el nombre de Costa Rica, sí, después, meses posteriores, estaba Costa Rica pidiendo a Estados Unidos que quitara el nombre de la lista. Y Estados Unidos le dijo, no, ya no lo quito, ya están ahí, ya se quedaron. Y eso pasó. Entonces, Edu, y vayamos un poco más atrás, cuando nosotros le declaramos la guerra a Alemania en 1941, por seguir a Estados Unidos, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que le declaramos la guerra a Alemania y simplemente por seguir, ¿verdad? Los intereses políticos de los Estados Unidos y eso nos trajo consecuencias a nivel nacional, ¿verdad? Hubo ciertos eventos de carácter militar en Costa Rica como consecuencia de esa adhesión que hizo Costa Rica en el 41, de 1941 a declararle la guerra a Alemania. Imagínate. Y digamos que todavía no puede decir, bueno, en aquel momento todavía Costa Rica tiene ejército, ¿verdad? Digamos. Oye, pero el ejército que teníamos estaba más que debilitado, o sea. Claro, sí, lo tenemos bien claro. Pero por lo menos había algo. Digamos que se entiende un poquito más, pero se imagina ustedes en los 2000 Costa Rica entrando en una lista de países que están de acuerdo en declarar la guerra o invadir otro país, cuando Costa Rica históricamente siempre se ha jactado de ser un país pacífico. Entonces uno dice, pero aquí ¿qué pasó? Bueno, uno se pregunta, ¿fue esa decisión geopolítica una decisión tomada por el gobierno de turno? O sea, que en realidad ellos eran conscientes, o fue una decisión presionada por el gobierno gringo. Yo no tengo respuesta, ¿verdad? Yo nada más lanzo la pregunta. Ya que hasta piensa mal y acertarás, dice por ahí. Sí, y es que vea que hasta nuestro eslogan como país de paz, o sea, se ha visto en tela de duda por esa hegemonía de otros países, digamos, ese desafío se ha visto envuelto en problemática. Nuestro eslogan como país es democracia, paz y cero ejército. Pero cuando otro país quiere invadir nuestra soberanía para intereses propios, ya se deja eso de un lado. Entonces es ahí donde uno se pregunta, o sea, ¿realmente somos tan soberanos como pensamos o somos tan pacíficos como nuestro eslogan como país así lo dice? Sí. Y entonces a las personas que nos ven, esa es simplemente la pregunta que les planteamos. ¿Somos realmente soberanos así, ¿cómo se llama? En amplitud de ese término, ¿verdad? Y bueno, hay muchas evidencias de muchas situaciones en las que uno, la verdad, por lo menos sí se lo cuestiona, ¿verdad? Uno sí se pregunta si realmente tenemos una soberanía plena a nivel internacional. Y ojo, y uno quisiera pensar, bueno, que tal vez a nivel internacional hay poderes ahí muy fuertes que uno tiene que, o sea, que los gobiernos tienen que maniobrar, y uno sabe que eso sucede. Pero también hemos visto casos, y ya nosotros aquí en un programa anterior lo hablábamos, de cómo en políticas internas también nuestra soberanía se pone en tela de juicio. ¿Se acuerdan, Manfred, cuando hablábamos del caso de, no me acuerdo el título del programa, pero que hablábamos de la telefonía celular? Y hablamos
del 5G, creo que fue cuando hablamos del 5G. como el segundo programa, si no me equivoco. Sí, correcto. Y en ese programa habíamos hablado O de como cómo, más habíamos hablado de cómo Costa Rica, bueno, el ICE iba a firmar un contrato de 5G con Huawei, ¿verdad? En esos mismos días, el presidente de la República va para Estados Unidos, regresa y hubo un cambio por completo, un viraje de 180 grados en las decisiones políticas de qué se iba a hacer con la tecnología 5G. Y al día de hoy, el ICE está pagando, como institución, está pagando ese choque entre dos potencias, porque al final de cuentas, a nivel interno se tomó la decisión de mejor no seguir con el contrato con Huawei por un tema de seguridad nacional y todo aquello, ¿verdad? Entonces, uno se pregunta otra vez, pues, pucha, ¿cuáles son los intereses internacionales que afectan decisiones de soberanía nacional? Y es donde uno dice, bueno, de verdad que entender esto de la soberanía y qué es lo que influye en la soberanía y qué tan soberanos somos, me parece que es muy importante porque eso nos ayuda a comprender también cómo los gobiernos de turno irremediablemente y lastimosamente tienen que ceder muchas veces a las presiones de esos gobiernos fuertes que están allá arriba y que quieren la hegemonía mundial. Sí, y a veces no queda otra, ¿verdad? A veces no queda otra al respecto. Yo le preguntaba ahorita a Steven si hay corte o no hay corte. Steven, ahí nos decís. Ya le iba a preguntar yo lo mismo aquí. Si no, para seguirle con dentro de las otras dos, las temáticas. Okay. Ya contestó, dele. Dígale, Dina. Listo, dele, entonces, Dina. le damos bimba. Entonces, Rio, le das voz. Ok, no, perfecto. El otro segmento del tema de la soberanía es sobre diferentes antecedentes, bueno, en la historia de Costa Rica, incluso del mundo, el pasado y presente de la soberanía de Costa Rica, cómo el país se ha dado, o más que todo, digamos, históricamente, cómo el país se ha visto en guerra con su propia soberanía. Y es que la soberanía no es solamente que si el país es libre para transitar o es libre para yo hacer lo que quiera, ¿no? La soberanía, como decía Eduardo, son muchos aspectos, o sea, desde lo económico, lo militar, lo social, un sinfín de características y de factores. Entonces, parte de ellas y que hoy lo estamos viviendo mucho en nuestro país, corrupción, otros países que están viviendo terrorismo, crimen organizado, como lo estamos viviendo hoy en día con todas estas muertes que vemos a cada momento en noticias, violación de derechos humanos, uso de fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, cómo a través de la historia esa soberanía ha ido cambiando poco a poco, porque desde años anteriores, si Steven ahí me ayuda con la primera imagen, desde años, desde Juan Santamaría, por ejemplo, que nuestra soberanía se vio casi que opacada por la invasión de filibusteros, militares estadounidenses, que bueno, la historia ya todos la sabemos porque siempre, todos los años conmemoramos estos dos acontecimientos o incluso hasta más, pero eso es un ejemplo de cómo a través de los años la soberanía se ha marcado en nuestro territorio. Este es un claro ejemplo de una invasión militar que se dio en Costa Rica y también en otros países de Centroamérica, y cómo eso ha interferido para que nuestra soberanía, pues tengamos que luchar por ella. O sea, en este caso, Costa Rica se armó de armas, se armó de personas valientes que quisieron luchar por la soberanía del país. Y actualmente, hoy lo vemos
No sé si ustedes recuerdan el caso de la invasión territorial por parte de Nicaragua en territorio costarricense por el río San Juan. Y es ahí donde actualmente se ven estas mismas acciones y Costa Rica ya no puede accionar esas mismas estrategias que realizó tiempo atrás porque Costa Rica no está militarizada. Entonces, tiene que hacer valer su soberanía con convenios internacionales, por ejemplo. Organizaciones de los cuales nosotros formamos parte de ellos y que ellos hacen valer nuestra soberanía. Entonces, vean que ya la soberanía no la hacemos valer nosotros como país, sino organismos internacionales hacen valer esa soberanía. Es ahí Oiga, donde... Leo, perdón, nada más, y con el riesgo y con el miedo que le da a uno, que vean cómo a nivel internacional esos organismos actúan y sirven cuando le beneficia a los países poderosos. De lo Sí, contrario, sí. no mueven un pelo, ¿verdad? No hacen nada y vamos a ver, puede ser que incluso fallen a favor de otro país que no sea el nuestro, ¿verdad? Ese es el riesgo de tener un sistema arbitrario, como lo es, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, la ONU o sistemas, organizaciones internacionales como ese. Entonces es ahí donde me pregunto, porque todos los países pues pertenecen a grupos como estos. Entonces, Costa Rica pues sí, no, como yo lo veo, pues no es tan soberano como muchos piensan que es, pero también otros países no son tan soberanos como lo hacen creer, ¿verdad? Por estas mismas características. Eh, Nosotros a través del tiempo, a través de los años, siempre hemos sido, como lo decía ahora Eduardo, tradicionalmente hemos sido socios comerciales de Estados Unidos. O sea, siempre hemos exportado productos a Estados Unidos y Estados Unidos a nosotros. Pues Estados Unidos ha sido nuestro proveedor y, y socio comercial desde décadas, ¿verdad? Imagínense que desde 48, con casos de crisis económica, siempre nos han ayudado, ¿verdad? Entre comillas, con crisis económica. Y es ahí donde nosotros mismos, bueno, como país, vendemos nuestra soberanía a otros países. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan los famosos PAES que son préstamos, ¿verdad? Y es que cuando ya pedimos préstamos, no son 10, 20 millones, ¿verdad? Y es ahí donde nos ponen condiciones para de poder pagarlos. Entonces ya no somos soberanos económicamente. Ahora bien, hemos visto también a través de los tiempos cómo ni tan siquiera somos soberanos de nuestra propia infraestructura, de nuestra propia, eh, ni de nuestra propia calle, ¿verdad? Porque ahora hasta ponen concesiones y pagamos peajes para transitar. Entonces, tampoco somos soberanos en ese aspecto. Entonces, a través de los años hemos sido soberanos, pero también nosotros mismos nos hemos ido disminuyendo de eso. No hemos sido suficientemente eh, como autóctonos de nuestra propia soberanía, ni en nuestros propios productos, todo. Imagínense que no consumimos el arroz que producimos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se puede llegar a una soberanía cuando ni siquiera somos proveedores de nuestros propios productos? No sé si Eduardo quizás o Manfred quisiera secundarme. Dale, Edu, si querés vos. No, yo nada más quería agregar de eso que hagamos esta reflexión a nivel de nuestra soberanía económica. ¿Qué sucede si las grandes transnacionales que hay en este país deciden irse? ¿Verdad? Imagínense el enorme desempleo que habría. Y entonces, eso explica por qué tenemos tantas empresas en Costa Rica que están en libre comercio.
y están en zonas francas, ¿verdad? Entonces, y no pagan impuestos y todo aquello. Y una de las razones por las cuales se les chinea tanto es por la fuente de empleo que dan. Y si esas transnacionales se van, la crisis económica es fuerte. Entonces, nuestra soberanía económica depende, o sea, las decisiones que tomemos a nivel económico dependen de tener a esas empresas transnacionales tranquilas o no tenerlas tranquilas. Solo para que se den una idea, en estos días en Panamá hay unas fuertes manifestaciones, hay una crisis fuertísima. Yo no entiendo por qué los noticieros nuestros no hablan un poquito al respecto. Y ya una de las empresas bananeras más importantes de Panamá, que también está en Costa Rica, pues anunciaron más de 4,000 despidos. Ujú. No sé si como parte de una política de presión para que las manifestaciones se disuelvan, pero ya anunciaron los despidos. Entonces, vean cómo el gobierno panameño ahora tiene una disyuntiva. Bueno, ok, escucho al pueblo e intento crear políticas internas para que ese pueblo, de que es el pueblo soberano, que es el pueblo que yo represento, para que ese pueblo esté bien, o intento apaciguar a la empresa transnacional que está inquieta por lo que pasa y por lo tanto aplico otras políticas para tranquilizar a esta transnacional. Entonces, esas disyuntivas tan complicadas son las que tienen los gobiernos, ¿verdad? En toda América Latina, y es parte de esa soberanía relativa que tenemos, que uno sabe que eso, pues, hasta cierto punto funciona así, pero eso también nos tiene que llevar a la reflexión sobre precisamente qué tan soberanas son o qué tanta soberanía tienen las naciones latinoamericanas. Edu y Río, de ahí, me agrego a ese comentario que vos estás diciendo, lo que está discutiendo ahorita o lo que se ha tratado de discutir en la asamblea, que no le han dado la vía rápida, que son las jornadas 4x3, ¿verdad? Donde utilizan de discurso, ¿verdad? La mayoría de diputados del despido posiblemente masivo, de que si no se aprueban, de la fuga de transnacionales, de la no inversión en el país, etcétera, etcétera. Entonces veamos también que ese tipo de situaciones que ahorita están en la Asamblea Legislativa, pues afecta, ¿verdad? Y es parte de lo mismo, lo que estamos hablando. Tengo entendido que en Panamá es esta gente de Chiquita Brands, que son los que hubo como una huelga importante y decidieron cerrar plantas y se devolvieron para Costa Rica porque habían salido a Costa Rica, pero vamos a lo mismo, o sea, al final de cuentas, o sea, el papel que juegan las transnacionales también es tremendamente importante, ¿verdad? Y ellas muchas veces marcan los ritmos, ¿verdad? De hacer política, marcan los ritmos a la hora de hacer diversas leyes, marcan los ritmos a la hora de hacer reformas. Y un ejemplo de eso es, ¿verdad? La reforma más importante de este país, que fue la reforma de 1940, ¿cuánto no le dolió a los empleados, a los empleadores de esa época una reforma de este tipo? Obviamente era otro contexto, obviamente era otro momento histórico, sin embargo, si lo traemos ahorita a la actualidad, o sea, hoy por hoy, esa reforma sigue calando en los empresarios porque dicen que es una reforma dura o sea, todas esas garantías y todas esas protección que tenemos nosotros como trabajadores incluso de Costa Rica, a ellos les duele y siempre se pasan quejando, ¿verdad? De que son muchas las cargas sociales que nuestro país, que etcétera, etcétera, pero al final de cuentas es protección para el ser humano, para el habitante, ¿verdad? De Costa Rica. Y siguiendo, por ejemplo, cuando estamos hablando de Panamá, Panamá tenía un tratado, un acuerdo de entendimiento, creo que es la forma correcta de decirlo, con China. Y China estaba usando unos puertos que estaban muy cercanos. De Marlene, saludos. Muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy. Les decía que en el caso de, ahí está don Francisco Vargas, el Río, saludándolo a usted. De ese, el chino, no sé si se acuerda, que estaba Chino. con nosotros. Sí, Andrés. Buenísimo, sí, claro. Saludísimo para Francisco. Les decía que en el caso de Panamá tenía un acuerdo de entendimiento con China y entonces le prestaba o le alquilaba como unos muelles a algunas empresas chinas
para que trajeran su producto a lo que es el canal de Panamá y lo pudieran trasladar más fácil de un océano a otro. Hace cuestión de mes y medio llegó Marco Rubio a Panamá, habló con el presidente panameño y al día siguiente, o creo que el mismo día que se fue Marco Rubio, que le dijo Panamá, que dijo el presidente panameño, bueno, el acuerdo de entendimiento no lo vamos a renovar con China. No porque nos hayan presionado, dijo él, no es por presiones, es porque decidimos ya no, ¿verdad? Y Es que jamás van a decir. pero obviamente está ahí esa presión. Ahí tenemos a Andrés Bravo que nos hace un comentario. Dice, Costa Rica ha tenido la dicha que mucha inversión extranjera ha vuelto por la calidad de mano de obra, aunque es costosa en comparación con otros países. Ese ha sido como el trapito de dominguear, sí, es uno de los trapitos de dominguear que ha tenido Costa Rica, aunque, y no me quiero salir mucho del tema, pero aunque tengamos presente, aquí tenemos 3 educadores que estamos en las aulas y estamos viendo la realidad que hay en nuestras aulas, la calidad educativa en este país, Andrés, va así. Va de pique. Va de pique. Va de pique. Lamentablemente. Y ese trapito de dominguear. Esto que dice Andrés es un boom del Estado gestor, ¿verdad? Correcto. Es un boom de todas esas instituciones educativas, colegios técnicos profesionales que se crearon para obtener mano de obra calificada, como él dice, que al final de cuentas aumentó el nivel de vida en Costa Rica y la calidad de vida, la esperanza de vida, etcétera. Pero eso sí, eso va para un tema, yo creo que ahí Macho, y saludos a Macho, yo creo que Macho nos está dando ahorita un tema interesante, es muy bueno. eso, aunado a lo que estamos viendo nosotros en las aulas ahorita, o sea que... Sí, eso se las que se vayan preparando las empresas manufactureras. Sí, porque uno dice, madre, o sea, que no es nosotros, es el sistema que está preparando el sistema. Y nosotros... Sí, eso es un tema. Es un tema que si nos ponemos ahorita y le damos no lo terminamos, pero sí muy buena ese aporte que hace Macho, porque Andrés, muy bueno. Al final de cuentas, tiene mucho que ver que esa inversión extranjera está aquí, porque hay muy buena mano de obra calificada, y es muy buena, que es buena, pero son generaciones distintas, ¿verdad? Estamos hablando ahorita de un momento histórico distinto, y qué va a pasar en el futuro, eso es lo que no sabemos. Para seguir ahí en el tema, compas, dale. Ya casi cerrando, porque nos quedan 7 minutos, ahí estamos, ahí buscando un poco de casos. Ahí Río ya habló uno de los casos más importantes, ¿verdad? De soberanía de nuestro país, donde se vio en peligro, que fue la campaña nacional de 1856-57, ¿verdad? Que fue uno de los, muchos les llaman la guerra de la independencia de Costa Rica, porque nunca tuvimos una guerra, ¿verdad? Pero al final de cuentas ese ha sido el trapillo dominguear, ¿verdad? De cómo obtuvimos, nos libramos del flagelo del filibusterismo y todo, ¿verdad? Esto de que lo hablamos constantemente en las aulas, es el primer ejemplo. Después tenemos un par de ejemplos interesantes. No sé si acuerdan ustedes, Steven, poneme ahí, yo creo que la número 2. Un asunto interesante que ustedes se acuerdan lo que fueron las alianzas para el progreso. Pues se acuerdan, en plena Guerra Fría, ¿verdad? Cuando creo que muchas personas que estuvieron en la escuela en esa época del 60, 70, fueron alimentados en los comedores escolares con alimentos, valga la redundancia, o con leche que decía, esto es gracias al gobierno de los Estados Unidos de Alianza por el Progreso. Bueno, la Alianza por el Progreso fue una política de John F. Kennedy, que tanto así que vino a visitar nuestro país, con el fin de contener el comunismo en América Latina, ¿verdad? En ese patio trasero, de contenerlo, de hacer una contención a lo que fue el comunismo a través de políticas económicas, de políticas sociales y ayudas, especialmente en esa época fue así, ¿verdad? Entonces, muchas personas cuando estaban en la escuela en esa época, ¿verdad? Decidieron o consumieron, ¿verdad? Ese programa de Alianza por el Progreso. Ahí vimos nosotros, como hablábamos antes, o nos aliábamos, ¿verdad? O sea, ahí nos aliábamos a los Estados Unidos, y al final de cuentas es interesante. Otro par de ejemplos muy claros,
ya lo hablamos ahora y lo discutimos en caso concreto en nuestro país, ¿verdad? Fueron las políticas neoliberales que entraron en el 80, de 1980, con Luis Alberto Monge, ¿verdad? Que esas políticas de esos organismos supranacionales, Banco Mundial, Organización Mundial, ya Banco Mundial, OMC, y todo lo que tenga que ver con la parte económica, que ya Río lo mencionó, que dio como al traste a los PAE, que a los PAE hoy por hoy todavía siguen vigentes, ¿verdad? Y siguen tratando de reducir y reducir más lo que es el Estado Social de Derecho. Y hay otra interesante, Steven, quizás podemos poner esa última, que vean lo que, vean esta nota, compas. Es la 3 de W. Vean el título. Contra el narcotráfico, hay que reinventar la soberanía. Una manera solapada de seguirnos socavando la soberanía. Sí. Esto es una nota de W, es del año pasado, de donde el ministro de Seguridad, Mario Zamora, conversó y habló, ¿verdad? Es interesantísimo leerla, compas, porque pucha, ya es un tema de social, ¿verdad? Muy rudo que está pasando en nuestro país, que es el narcotráfico, y ya se habla hasta de narcoestado, pero hasta ya se ha utilizado esa palabra en muchos lugares, pero es un tema de cuidado y es un tema de que vean que está lejos de lo que hemos estado hablando todo el programa, lejos de lo que es Estados Unidos, lejos de lo que es intervencionismo político, sino ya es algo más rudo, ¿verdad? Es algo que aparte de eso trae consecuencias, y las consecuencias más terribles, ¿verdad? Son las muertes y la inseguridad que puede generar en nuestro país. Entonces, en esta nota, Mario Zamora dice que efectivamente el narcotráfico se ha metido, y él lo admite, que se ha metido en diversos ámbitos, incluso políticos a nivel nacional, y por eso hay que reinventarnos. O sea, ¿qué vamos a hacer con nuestra soberanía? Porque al final de cuentas, se está viendo amenazada por uno de los problemas más, ¿cómo se puede? Uno de los problemas más serios. ¿Perdón? Serios. Más serios, es la palabra, Eduardo. Más serios de hoy, ¿verdad, compas? Y si vemos noticieros, escuchamos noticias en redes, escuchamos la radio, vemos que cada vez más se habla de narcoestado, cada vez más se habla de inseguridad al mil, cada vez más se habla de políticas, leyes que no pasan por X interés, por Y interés. Una ley recién vetada por el presidente de la República contra los operativos del organismo de investigación judicial, los allanamientos que se podía hacer a cualquier hora y ya no, ¿verdad? Esa era la ley y ya el presidente, tengo entendido que ya la vetó. Entonces, vean, quiero cerrar con esta porque de ahí hablar de casos específicos en nuestro país, los hemos hablado, y ya vos lo hablaste ahorita, lo hablaste del TLC, lo hablamos con 5G, lo hablamos con Costa Rica-Taiwán, que fue el primer, Costa Rica-Taiwán-China, que fue el primer programa que tuvimos, nunca me olvido. Entonces, veamos que son casos más concretos, pero creo que hasta ahorita nos sale este tema. Sí, y tal vez dejando claro que no es que nosotros, a ver, todo país necesita la ayuda internacional. Nosotros no podemos vivir aislados. Exacto. Solo grandes potencias podrían darse ese lujo. Entonces, nosotros ocupamos siempre el apoyo internacional en temas como narcotráfico, pues por supuesto ocupamos la colaboración de países que tienen la estructura logística, militar y demás para colaborarnos. Eso estamos de acuerdo que se ocupa. No decimos que no. Pero una cosa es que nos den la ayuda y otra cosa es que nos digan prácticamente lo que tenemos y no tenemos que hacer. Que es condicionada, una ayuda condicionada. Una ayuda condicionada. Es ahí donde uno por lo menos sí debería hacerse la pregunta suave. ¿Por qué eso tiene que ser así? ¿Por qué el país no puede tomar decisiones en esto y en aquello? ¿Y por qué nuestras decisiones están supeditadas, se dice, a lo que digan otras potencias? Entonces, volvemos al inicio del programa para ya ir haciendo el cierre.
qué tan soberanos realmente son nuestros países en América Latina. Y aquí podríamos seguir enumerando casos y casos de países donde sus políticas, tanto actuales como históricamente hablando, han estado guiadas a partir de intereses de superpotencias. Entonces, ojalá que lo que hicimos hoy, que fue nada más una pincelada, sirva para que las personas que nos están viendo, pues, se empiece a dar un criterio. Don Francisco dice que la política, Francisco Vargas, dice que la política está plagada de narco. Yo no puedo afirmarlo, ¿verdad? Pero cuando uno ve las evidencias y ve todas esas cosas, por lo menos sí uno se plantea la pregunta. De mi parte, compas, decirles, como siempre, muy provechosos estos espacios, yo disfruto mucho estos ratitos, es también una manera de hacer un poquito de terapia y salirse un poquito de las preocupaciones del trabajo, y ojalá que la gente que nos haya visto el día de hoy, por lo menos logre ese criterio. Al final de cuentas, creo que para cualquier profesor de estudios sociales, lo que le gusta es que sus estudiantes puedan hacer criterio, y para hacer criterio se ocupan argumentos, se ocupa entender, se ocupa leer, se ocupa tener varias perspectivas, solo así se logra criterio. Y yo creo que lo que estamos intentando con ese programa, ahí con mucha modestia, es justamente crear criterio sobre las personas. Así es. Dale, Río. Sí, no, yo igualmente pienso lo mismo. Este espacio que tenemos, creo que es un espacio donde existe soberanía crítica, soberanía de información, soberanía de diálogo, de pensamiento. Entonces, invitar a las personas que nos están viendo o escuchando, o las personas que próximamente se van a tomar el tiempo de visualizar estos programas, es invitarlos a reflexionar, a ser soberanos dentro de su propio metro cuadrado, o soberanos en su mente, que sean capaces de poder discernir, de poder emitir criterios, de poder sacar conclusiones de temas que nos convienen a todos dentro del país, y que personas jóvenes, estudiantes de Eduardo, de Manfred, que estas decisiones van a ser futuros problemas que ellos van a tener que enfrentar, porque aunque nosotros no estamos tan viejos, tan pasados de edad, estamos viviendo consecuencias que personas antepasadas de nosotros tuvieron que tomar decisiones, y estamos viviendo consecuencias buenas o malas, pero las estamos viviendo. Entonces, la invitación es esa. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, ¿verdad? Y disfrutaron este ratito como nosotros lo disfrutamos. Se nos hace corto siempre, ¿verdad? Pero, me uno a las palabras de Río y Eduardo. Al final de cuentas son decisiones buenas o malas, son decisiones que nos pueden afectar, ¿verdad? Entonces, ese es un tema y bastante interesante. Y lo más preocupante, Edu, y Río y Eduardo sacó el tema ahorita, es que estas generaciones que están en nuestras aulas, pucha madre, eso es lo que uno lo pone a pensar, ¿verdad? Porque estamos, uno se le para el pelo, dirían por ahí a uno, ¿verdad? De lo que se está creando en el sistema, que cuidado que muchas veces es lo que quiere el sistema, ¿verdad? Y usted y los otros tres a veces sabemos que acuérdense que uno de los principales medios para transmitir una ideología es la educación. Entonces, cuidado por ahí. Interesantísimo el tema que nos dejó ahí el Macho. Y sí, es muy buen tema. Dejó la espinita, Sí. Porque creo que hay mucho conocimiento de causa de nosotros tres respecto a eso, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, a ustedes, compas, un gustazo como siempre estar ahí. Igualmente. Listo. No me quiero despedir antes, sino leer el mensajito que nos pone ahí Eugenia Méndez. Muchas gracias, Eugenia. Sí, muchas gracias. Nosotros intentamos como profesores en el área de estudios sociales, que yo creo que todos los profes, o la gran mayoría de profes de estudios sociales, creo que tenemos esa misma formación. Intentamos crear mentes críticas, y creo que estos espacios son para eso. Bueno, por hoy estaríamos, compas. Nos veríamos dentro de un mes, si Dios lo permite. Así es.
Listo, buenas noches. Muchas gracias a la gente que nos acompañó hoy. Pura vida. Buenas noches, por allá. Dilo de una vez, que ya entre tu mente y este humo de café, ¿qué es lo que te está costando tanto